qué gusto que podamos estar aquí como familias. Si tú vienes solo, déjame decirte que estás en la familia de Dios, que aquí somos tu familia y que el Señor quiere bendecirnos en esta hora a través de su palabra y a través de este Salmo 23, que es hermoso, que lo hemos escuchado muchas veces, que lo vivimos, que lo compartimos, que nos lo aprendemos de memoria y hay tanta riqueza en este Salmo. Y hacer familia a la manera de Dios es algo que tú y yo tenemos que aprender. Hacer familia a la manera de Dios, y es el deseo de Dios que así lo hagamos. Ahora, ver el Salmo 23 y hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas o puede hacer como el buen pastor que Él es para nosotros es maravilloso. Yo muchos años vi este Salmo como eso solamente. No, pues en la Biblia está llena de cómo Dios ha amado a la humanidad, a las personas, a ti y a mí. Está llena la Escritura del cuidado de Dios para con nosotros, de su provisión, de su protección, de su seguridad. Está llena la Escritura. Y tú y yo, si vamos a este Salmo y decimos, es que Dios es esto para nosotros, wow, es maravilloso. Pero aprender de Dios y aprender de Jesús, la manera de hacer familia, es lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. Y cuando vamos ahora a este Salmo, y la Biblia me muestra que Jesús es el buen pastor, y lo veíamos hace unas semanas descrito en el Evangelio de Juan, Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos imitar a Jesús, ser como Jesús, parecernos a Jesús. Y entonces Jesús está diciendo, Él es el buen pastor. Entonces ahora veo que este Salmo es un modelo a seguir. Es un ejemplo que tú y yo tenemos que replicar en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestras casas. Y es un modelo que tú y yo tenemos que replicar. Ahora, cuando tú y yo replicamos este Salmo y todo lo que hemos aprendido a lo largo de este mes en nuestra familia, créeme, vamos a ser mejores familias. Tú y yo vamos a tener mejores familias y nosotros aquí juntos vamos a ser una mejor familia de Dios. Porque nos esmeramos, queremos ser una mejor familia de Dios, porque si Jesús entregó su vida para formar a la iglesia, tú y yo tenemos que esmerarnos y esforzarnos en ser la mejor familia de Dios que refleje la luz de Jesús y comparta su evangelio. Ahora, este mensaje del día de hoy es para todos. Porque en este mensaje vamos a todos a ser como el buen pastor. Este no es un mensaje solo para el buen pastor que hemos visto anteriormente, porque hay instrucciones específicas que Dios le da al líder de la familia. Entonces, este mensaje de hoy no es solamente para el papá que toma el rol del buen pastor. O no es solamente para la mamá cuando a ella le toca tomar el rol del buen pastor. Esto que vamos a aprender hoy es para todos en la familia cuando ya somos adultos. Porque todos en la familia cuando ya somos adultos podemos estar ahí para nuestra familia. En las buenas y en las malas. Y de eso se trata el mensaje de hoy, estar en las buenas y en las malas con nosotros, con nuestras familias. Hoy vamos a estudiar el versículo número 4 de este Salmo. El 4 nos tocó este domingo y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto es para todos en la familia, porque todos podemos estar ahí para nuestras familias en las buenas y en las malas. Ahora, ver a Dios
como el buen pastor, ver a Jesús como el buen pastor en nuestras vidas es algo que tú y yo podemos experimentar. Y es algo que hoy más de uno aquí te podemos contar testimonios y evidencias de cómo Dios ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Y va a haber familias que te puedan contar, no hombre, Dios estuvo con nosotros en ese momento maravilloso cuando nació nuestro bebé, o cuando nuestra hija se graduó, o cuando hubo un cumpleaños después de una enfermedad. Dios ha estado con nosotros en las buenas, y también puede haber testimonios aquí y evidencia de cómo Dios ha estado con nosotros en las dificultades. Sí, pasé por enfermedad, pero Dios estuvo con nosotros y me sacó adelante. No, es que tuvimos una temporada difícil económica, pero Dios estuvo con nosotros y nos sacó adelante. Y así puede haber muchos testimonios, pero hoy tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo por ser como el buen pastor y estar ahí para nuestras familias en las buenas y en las malas. Ahora, esto lo podemos hacer tú y yo porque Jesús entregó su vida por nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra y dio su vida en esa cruz del Calvario y murió por ti y por mí, eso, y el que se haya levantado de la muerte al tercer día, nos hace capaces a ti y a mí de poder imitar a Jesús. Porque Jesús vino a dejarnos ejemplo. Jesús vino a vivir en esta vida para que tú y yo digamos, aquí están las pisadas de Jesús y voy a seguir las pisadas de Jesús. Voy a seguir a Jesús porque Él es mi buen pastor y voy a oír su voz y voy a seguirlo. Y eso es posible por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora nos toca a ti y a mí aprender. Tú y yo tenemos que aprender a estar ahí en las buenas y en las malas. ¿Con quién? Con nuestra familia, con los nuestros, con los que más amamos, con los que vivimos. Estar ahí en las buenas y en las malas. Ahora, Jesús vino a este mundo a establecer una cultura del cielo, una cultura familiar aquí en la tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Jesús, en su familia, impuso una nueva cultura familiar. ¿Sí? Y Jesús además impuso una nueva cultura familiar en la familia de Dios, porque Jesús lo hizo tanto en su casa como con sus discípulos y seguidores que iban a formar su familia aquí en la tierra a través de la iglesia. Jesús lo hizo y Jesús era hijo de familia. ¿Sí? Así, por eso menciono que este mensaje es para todos. Ahora, en la Biblia hay muchas referencias y podemos aprender, y voy a dar una mención así rápida de cómo deben de ser las relaciones familiares, cómo debemos relacionarnos en nuestra familia. Y la Biblia le dice al esposo, ama a tu esposa. Y la Biblia le dice a la esposa, respeta a tu marido. Y la Biblia le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, honren a su padre y a su madre. Y la Biblia nos enseña a los padres, no hagas enojar a tus hijos. ¿Sí? Y la Biblia nos dice, ámense unos a otros como yo, dice Jesús, los he amado. Y así nos debemos de amar entre nosotros. Y dice, ayúdense unos a otros cuando estén en dificultades. Y así hay muchísimas instrucciones. Y tú y yo tenemos que estar atentos a ellas. Ahora, ¿para qué? Para que un día tú y yo podamos decir, cuando esté pasando por dificultades, no temeré, porque Dios está conmigo y porque mi familia está conmigo. ¿Okay? Eso es algo que tú quieres apuntar, que llegue el día en que yo pueda decir, cuando yo esté pasando por dificultades, no temeré, porque Dios está conmigo y porque mi familia está conmigo. Y eso es algo que tú y yo queremos lograr.
Ahora, cuando David, el rey David, escribió este salmo, me encanta porque lo que está haciendo Jesús es contando su experiencia. Él está contando su experiencia porque él vivió esto y lo vivió en dos sentidos. Primero, cuando él era joven, era pastor de ovejas y le tocó cuidar, guiar, encaminar y proteger a las ovejas de su padre, defenderlas, darles buenos pastos y buenas aguas. Eso lo hizo el rey David. Pero más tarde el rey David experimentó el cuidado de Dios para con él en su reinado. Y David experimentó el cuidado y el amor y la protección de Dios en su vida personal. Entonces él nos está contando su experiencia. Y cuando Jesús se describe en el Evangelio de Juan como el buen pastor, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas, Jesús está contando su experiencia. ¿Sí? Y Jesús también lo vivió en dos sentidos. Primero, él vivió el hecho de que Dios su Padre lo protegió, lo cuidó y lo guió a lo largo de su vida aquí en la tierra. Y también cuando Jesús tomó ese papel y dijo, es que ahora a mí me toca ser el buen pastor para ustedes mis discípulos, para ustedes mis seguidores y hoy en día para ti y para mí que estamos aquí escuchando su palabra. Ahora, ¿qué de ti y de mí? Tú y yo, ¿cómo estamos en ese renglón? ¿Tú y yo sabemos estar ahí para nuestra familia? Tú y yo estamos ahí cuando alguien está pasando por alguna dificultad. ¿Nos damos cuenta cuando alguien de nuestra casa está pasando por dificultad? ¿Lo notamos? ¿Estamos ahí? ¿Brindamos apoyo? ¿Brindamos ayuda? ¿Brindamos amor cuando alguien necesita ayuda? Pregúntatelo, ¿estoy ahí? ¿Hay alguien en mi casa que confíe que yo estoy ahí para él en las dificultades? Cuando alguien se enferma, ¿estás ahí? Cuando alguien se decepciona. Cuando alguien en tu casa está pasando por pérdida, porque perdió el trabajo, o perdió la materia, o perdió su coche en un accidente, ¿estás ahí? ¿Estás ahí cuando alguien se equivoca? Cuando alguien la riega así, bien gacho, ¿tú estás ahí? ¿Te das cuenta? Ahora, tú y yo vamos a verlo de otro lado. Tú y yo confiamos que haya alguien en mi casa que pueda estar para mí cuando yo paso por dificultades. ¿Confías que hay alguien, una persona en tu familia con la que tú puedas contar? ¿Acaso reconocemos cuando nos equivocamos? Somos de los que admitimos, híjole, me equivoqué. O somos de los que no sepa mi papá. Que no sepa mi papá porque me mata. Que no se entere mamá, por favor, no le vayas a decir a mamá. ¿Sí? O la mamá cuando le dice a los hijos, que tu papá no se entere, ¿eh? Que no se entere tu papá de esto. ¿Acaso somos así? ¿Acaso somos de los que nombre que mi esposo no se dé cuenta? Que mi esposa no se dé cuenta. Y entonces empezamos a generar una cultura en la familia de mala comunicación.
de desconfianza, de secretos, de apariencias. Todo está bien. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien, muy bien. Híjole, y traes aquí una bomba así, con un contador regresivo, ¿no? En números rojos y pitando así. Y tú, no, que no vaya a explotar la bomba para que nadie se dé cuenta. ¿Acaso somos así en nuestras familias? Dios quiere que hagamos familia a la manera de Dios. Y Dios quiere que tú y yo hoy aprendamos a estar ahí en las buenas y en las malas. Y Dios quiere que implementemos la cultura del cielo en nuestra familia. Y que podamos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo porque Dios está conmigo y mi familia está conmigo. Y mi esposo está conmigo, o mis hijos están conmigo, o mis padres están conmigo. Que tú y yo podamos confiar en esa palabra. Ahora, ¿cómo establezco la cultura del cielo en mi casa? Me vas a decir. Pues vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice este versículo? Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. ¿Lo podemos volver a leer? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí está la respuesta. Esa es la cultura del cielo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento, el soplo de vida, ánimo, fe, confianza. Ahí está en la vara y en el callado del buen pastor. Y esto es parte de nuestra cultura familiar. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Pues brindarle a nuestra familia, brindarle a nuestro esposo o a nuestra esposa, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, o a nuestros hermanos, o a los abuelos, a quienes tengas en tu familia. Yo tengo que brindarles lo que la vara y el cayado brindan a nuestras vidas. Y hoy yo te voy a mencionar 4 cosas que la vara y el cayado brindan a la familia, que tú y yo tenemos que replicar en nuestras casas. Primero, el amor. Número 1, ponle ahí amor. La vara y el cayado brindan amor, porque cuando un pastor toma la vara y el cayado y va por sus ovejas al corral para sacarlas a los verdes prados, está dándoles amor a las ovejas. Y amor es lo más importante. Tú tienes que amar a los de tu familia. Es que mi papá la regó bien gacho, no importa, ámalo. Es que mi hijo fue un rebelde, se fue de la casa, no importa, ámalo. Es que mi hermano la regó bien gacho, no hombre, se la bañó, ámalo. Ámalo, ámalo, ámalo. Eso es algo que brinda la vara y el cayado, amor. Ahora, ¿cómo lo vamos a amar? Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 13. Versículo del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Así debe de ser nuestro amor para con nuestra familia. Llévatelo de tarea. Memorízate Primera de Corintios 13. Todo el capítulo habla del amor. Memorízatelo. ¿Para qué? Para que en esos momentos difíciles puedas salir a flote. ¿Sí? Puedas traerlo a la memoria y repetirlo. Y amar a los tuyos. Así debemos de amar a nuestra familia y así nos debemos amar entre nosotros que somos la familia de Dios.
Punto número 2, ¿qué más brinda la vara y el cayado? Confianza. Confianza. Tú y yo necesitamos brindar, sembrar y ser confiables, dar confianza a nuestra familia. Para que tú y yo podamos, cuando tú y yo nos dejamos pastorear, primero déjame decirte esto, cuando tú y yo nos dejamos pastorear por Jesús, aprendemos a confiar en Él. Y empezamos a confiar en Él por lo que Jesús hace por nosotros, ¿sí? Por lo que Jesús nos dice en su palabra, sus promesas, lo que Él va a hacer con nosotros y también por lo que Él es en su persona. Y la confianza nos hace ser personas fuertes. Y cuando hay confianza en una familia, hace a una familia fuerte. Y tú necesitas, y tú y yo necesitamos que nuestras familias sean familias fuertes en esta generación. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 7:4. Y dice aquí, les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. ¿Ven la combinación de palabras? Pablo está escribiendo esta carta a Corintios, a la iglesia en Corintios. Ahora recuerda que Pablo no tuvo familia propia. Él no se casó, él no tuvo hijos, él dedicó su vida al llamado que Jesús le hizo de predicar el evangelio a las naciones. Y se dedicó a viajar y a establecer iglesias. Entonces él les escribe a las iglesias como si fueran su familia y le dice a la iglesia en Corinto, yo estoy muy confiado, les tengo mucha confianza, me siento muy bien a pesar de estar en nuestras aflicciones. Confía en los tuyos, confía en los tuyos para hablarles y pedirles ayuda. Pero también confía en los tuyos para que cuando tú faltes, tú sepas que ellos la van a poder hacer. Confía que ellos lo van a lograr, ya les enseñaste. Confianza. Ahora, la vara y el cayado son las herramientas del pastor, ya te lo había dicho. La vara es una vara de madera corta, así, con la que los pastores conducen a las ovejas por el camino, ¿verdad? No te salgas del camino y les dan leves topes, ¿ok? Son toques de amor a las ovejas. Vete por aquí y vete por acá, ¿verdad? Y el bastón o el cayado es uno más alto y termina en curva. Termina en curva porque esa les ayuda a traer de vuelta las ovejas. Cuando ya se descarriaron y se fueron lejos del camino, pues como está más largo, el pastor se las pone en el cuello y trae a las ovejas al camino, ¿sí? O si se cae en una zanja, con eso las levanta. O si se atoran en un árbol, con eso las baja, ¿sí? ¿Qué nos brinda la vara y el cayado? Orden y protección. Sí, eso es algo que tú y yo tenemos que implementar en nuestra casa. Orden y protección. Por aquí te me vas, hijito. Estas son nuestras reglas. Nosotros aquí adoramos a Dios, amamos a Dios, obedecemos a Dios. Por aquí nos vamos por la verdad y la confianza. Eso nos provoca la vara y también protección. Porque yo sé que si el pastor va conmigo y trae la vara y el cayado, si algo me amenaza, Él me va a proteger. Y vamos a leer Proverbios 6:23. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Tú y yo tenemos que tener eso en nuestras casas. Reglas, orden y disciplina. ¿Para qué? Para vivir en el camino de la vida. Y lo último, punto número 4, seguridad. ¿Qué más nos brindan la vara y el cayado? Seguridad. Yo estoy seguro ahí. Yo cuento con mi papá, yo cuento con mis hijos, yo cuento con mi hermano. Seguridad. Salmo 36 dice, cuando me sentí seguro, exclamé, jamás caeré.
Si tú estás seguro, si tú y yo formamos familias con personas seguras, vamos a ir caminando por la vida avanzando sin temor. Ahora, yo quiero contarles una historia. Bueno, quiero que leamos una historia que Jesús nos contó. Y a mí me impresiona porque cuando Jesús nos cuenta una historia es que tú y yo la necesitamos. Y esta historia, para que nos sirva de ejemplo, tenemos que tener ambos sentidos. ¿Ok? Voy a explicarme. Necesita haber uno que esté ahí para brindar ayuda y apoyo cuando alguien está pasando por dificultad. Pero también cuando necesita haber alguien que esté pasando por dificultad y vaya y pida ayuda. Cuando tú y yo queremos implementar la cultura del cielo en nuestras familias, algo que tú y yo necesitamos también es ser familias sanas. Y una familia sana es aquella que las personas de la familia dejan y permiten que Jesús y la obra que Jesús hizo en la cruz sea para ellos. Tú y yo tenemos que permitir lo que Jesús hizo en la cruz para mí, tomarlo y abrazarlo. Y Jesús nos ofreció vida y vida eterna. Y Jesús nos ofrece también sanar nuestro corazón cuando se ha quebrado. Y sanar nuestra alma, sanar nuestra manera de pensar, nuestras emociones y nuestra manera de sentir, así como nuestra manera de decidir. Y cuando tomamos esa libertad que Jesús nos da de nuestro pasado y de nuestro pecado, tú y yo podemos formar familias sanas. Y vamos a tomar este ejemplo de la Biblia, esta historia que Jesús nos cuenta, para que tú y yo veamos ambas posturas. La postura de estar ahí cuando alguien está pasando por dificultad y tomar la postura correcta cuando yo soy la que está pasando por dificultades, ¿ok? Vamos a leerla, se encuentra en Lucas capítulo 15. Y yo te voy a hacer que apuntes ciertas palabras claves o subrayes en tu Biblia si la traes. Porque son las cosas que tú y yo necesitamos hacer para hacer válida esta historia que Jesús nos cuenta en nuestras vidas. Dice, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Subraya esa frase o escríbela. Comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía. Subráyalo en tu Biblia o escríbelo. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Subráyalo. Nadie le daba nada. La estaba pasando mal, ¿verdad? Estaba en dificultades este muchacho. Estaba pasando por la oscuridad.
Por fin recapacitó, versículos 17, por fin recapacitó, subraya la palabra recapacitó. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, subráyalo, me levantaré e iré a mi padre. Subráyalo, escribe ahí: iré a mi padre y le diré, vamos, escríbelo ahí, le voy a decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Subráyalo. Pide perdón, eso es muy importante. Pídele perdón a esa persona de tu familia a la que le fallaste. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y ese es el diálogo que el muchacho preparó para decírselo a su papá el día que llegara a su casa. Yo sé que tú como yo hemos preparado diálogos para hablar con los nuestros. Y los preparamos y ahí está este muchacho diciéndole: voy a ir y le voy a decir a papá esto. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Necesita haber uno que reconozca que la está pasando mal. Debe haber uno en la casa que sepa que se equivocó. La regué bien gacho, discúlpame. Debe de haber uno que reconozca, que admita: yo me equivoqué, me está yendo mal. Seas el papá, seas el hijo, seas el esposo, seas el hermano, el abuelo, el nieto, tú tienes que admitirlo. Y tienes que reconocer tu necesidad, recapacitar, levantarte, ir y hablar y pedir perdón. Eso es lo que necesita esa primera parte. ¿Listos para la segunda? Dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre, ¿verdad? Y nos quedamos. Continúa el versículo 20. Todavía estaba lejos, subráyalo, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, subraya, lo vio y se compadeció de él. Y recuerdo ese pasaje que comentó Eugenio, como Jesús se compadeció de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. Y este papá se compadeció de su hijo que venía regresando a casa. De lejos él vio esa figura y dijo: ese es mi hijo. Subráyalo, salió corriendo a su encuentro. Salió corriendo. ¿Tú y yo salimos corriendo o decimos: no, que venga hasta acá? Él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, subráyalo, lo abrazó y lo besó. Márcalo, escríbelo, subráyalo, lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Y hasta ahí lo dejó hablar el papá, porque dice: pero el padre ordenó a quienes, a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. ¿Para qué? Para celebrar un banquete. Y subraya la palabra celebrar. Vamos a celebrar que estamos juntos. No me digas más, hijito, yo te conozco, yo sé. Ven, vamos a celebrar que ya estás conmigo, que me estás pidiendo ayuda. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así
que empezaron a hacer fiesta. Tiene que haber otro que esté esperando que el hijo vuelva. Tiene que haber otro con la vista alzada, dándose cuenta que el que tiene necesidad viene a pedir ayuda. Tiene que haber uno que corra al encuentro y que abrace y bese a ese que se equivocó, a ese que está pasando por dificultades, a ese que está enfermo o que perdió algo. Pero tiene que haber alguien del otro lado dispuesto a abrazar, a amar, a brindar lo que la vara y el cayado brindan. Cuando pase por dificultades no tendré miedo, porque Dios está conmigo y porque mi familia está conmigo. Que tú y yo podamos ser familias que contemos unos con otros. Que podamos tener la confianza de ir y pedir ayuda y ser transparentes y ser honestos y reconocer el error y pedir perdón. Ahora, el que sí pasó por valles de sombra de muerte fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí pasó por valles de sombra de muerte. Porque Jesús murió. Jesús murió y fue a la muerte, fue al lugar de muerte, fue al infierno a decirles a los demonios: soy el Hijo de Dios y te estoy venciendo. Y Él pasó 3 días en la oscuridad y 3 noches. Y mira lo que dice la Biblia de Jesús. Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Sí, este es Jesús, haciendo oraciones, súplicas con clamor y con lágrimas a quien lo podía librar de la muerte, su papá. Y Jesús fue con su papá y fue al Getsemaní y se arrodilló y sudó del temor, de la angustia, de lo que iba a vivir, y le dijo a su papá: papá, por favor, si es posible que no pase por aquí. Fue y suplicó y clamó, y dice la Biblia, y fue escuchado. ¿Por qué? Por su temor reverente. Y Dios, si bien no lo libró de pasar por eso, Dios estuvo ahí con él. Tú estarás conmigo, dice el Salmo. Tú estarás conmigo. Y Jesús estuvo en compañía de su Padre en ese transitar del valle de la sombra de la muerte. Él lo experimentó. Y si Jesús tuvo la necesidad de ir y pedir ayuda, es el ejemplo para que tú y yo seamos capaces de ir y pedir ayuda. No las podemos todas. Tenemos que ir y pedir ayuda a los de tu familia, sin secretos, siendo honestos. Vivamos la familia a la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. El Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi Dios, estarás conmigo y mi familia estará conmigo, y tu vara y tu cayado me van a infundir aliento.